Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella
podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana de 31 y la moda de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables
A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas a las 100 personas encuestadas, podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana de 31 y la moda de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual
52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana,
en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa. A medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencia en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2,
una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa. A medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5.
teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario, en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70 a 89%, teniendo una media
de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencia en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47.
47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencia en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas a las 100 personas encuestadas, podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27.
La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa. A medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas continuas, discretas,
y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana de 31 y la moda de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral.
Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana de 31 y la moda de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar
Vamos a presentar el análisis de competencia en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella
podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencia en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana es de 31 y la moda es de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables
A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana de 31 y la moda de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual
52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contador. En este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes se sacó una nota entre 4 a 5, teniendo en cuenta que la media es de 3,4, la mediana de 31 y la moda de 38,22. Como también podemos visualizar la cantidad de ramos eximidos por estos estudiantes, en donde se refleja que la mayoría de ellos se han eximido de 3 a 4 ramos en un periodo determinado de tiempo, obteniendo una media de 4,2, una mediana de 28,79 y una moda de 27,77. A través de estas preguntas quisimos saber el tipo de interés que tienen los estudiantes por esta carrera, en donde 78 personas encuestadas están contentas por la carrera elegida. En cambio, 22 estudiantes indicaron y dieron a conocer que estaban arrepentidos o no les gustó la carrera. A través de estas preguntas también quisimos saber la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana,
en donde la mayoría de los estudiantes indicaron que sí. También de las 100 personas encuestadas quisimos saber el grado de satisfacción de la carrera, en donde indica que la mayoría de las personas encuestadas les da lo mismo. En el momento actual es importante manejar las habilidades tecnológicas en la profesión de contador, por lo cual 52 personas indicaron que es muy importante manejar las habilidades antes descritas. Como mencionamos anteriormente, el ramo que se considera más importante dentro de la carrera es la contabilidad avanzada. El 91,99% de los ramos eximidos se fundamenta en las horas de estudios. Existe una fuerte relación directa entre las variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumentan los ramos eximidos. El 76% de las notas del examen se fundamenta en las horas de estudio. Existe una relación directa: a medida que disminuye la asistencia, disminuyen los ramos eximidos. Como conclusión, podemos indicar que la investigación realizada fue una herramienta útil, ya que a través de ella podemos medir las habilidades y competencias que tienen los estudiantes de contabilidad encuestados, como también podemos medir el grado de satisfacción de los estudiantes al estudiar esta carrera, para así mejorar la calidad de formación académica de los alumnos, prepararlos de manera adecuada para que estos se desarrollen de gran forma en el campo laboral. Para comenzar, vamos a presentar el análisis de competencias en estudiantes de contabilidad. Las competencias y habilidades en este informe busca obtener una visión integral de las competencias, las percepciones y necesidades de los estudiantes de contabilidad en un rango etario de entre 20 a 40 años, con el fin de mejorar la calidad de la formación académica y prepararlos de manera adecuada para el campo laboral. Para este estudio en cuestión realizamos una encuesta a través de la plataforma EMS4, en las cuales damos a conocer la escala de medición y el tipo de variables. Al realizar la encuesta utilizamos la siguiente escala de medición, que es la escala nominal, la de razón, la ordinal, como también los siguientes tipos de variables, que son las variables cualitativas, continuas, discretas y las categóricas. Dentro de las 10 preguntas realizadas, a las 100 personas encuestadas podemos encontrar el rango etario en donde podemos concluir que la mayor cantidad de personas tiene un rango entre 26 y 30 años, obteniendo una media de 31,3, una mediana de 48,83 y una moda de 40,27. La segunda pregunta se realizó para saber con qué frecuencia estudian los estudiantes encuestados durante el día, en donde podemos ver en el siguiente gráfico que la mayoría de los encuestados tienen una frecuencia de estudio de 2 a 3 horas diarias. El tipo de variable es una cualitativa continua, la media un 3,2 y una mediana de 21,66 y por último una moda de 20,47. En la tercera pregunta podemos apreciar que el porcentaje de asistencia de los estudiantes encuestados, en donde se concluyó que el porcentaje más bajo es de 50%, es menos de 50% y el más predominante de la asistencia es de 70-89%, teniendo una media de 75,4, una mediana de 24,29 y una moda de 23,76. En la cuarta pregunta, informa sobre la nota del examen de contabilidad avanzada de los estudiantes encuestados, en donde indica que este ramo es uno de los más importantes y exigentes de la carrera de contabilidad.